Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por suscribirse y por dejar sus comentarios. Este servidor, Hugo Sandoval, pues les agradece por esa confianza y porque pues día a día más personas se quedan en este espacio. Guate Hoy y es un programa, es un canal que tenemos tanto en Facebook como en YouTube. Y lo que buscamos es emitir nuestra opinión fundamentada en leyes, reglamentos y también por la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años. Hoy queremos abordar un tema verdaderamente importante y que muy poca de la población, muy pocos medios le han dado la importancia que esto requiere, y que si lo vemos con mucho detenimiento, esto afecta grandemente la vida de las familias y de la población guatemalteca, y también afecta el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas en función de la libertad y la igualdad de la que debemos gozar los guatemaltecos según la Constitución Política de la República de Guatemala. A raíz de la pandemia del COVID-19, nuestro sistema político, nuestros poderes estatales, pues han utilizado la pandemia como un mecanismo de represión, como un mecanismo de escudo en beneficio de ellos. Y uno de estos ha sido el organismo ejecutivo. A través del Ministerio de Educación, pues han hecho algunos cambios en el calendario escolar del sector oficial y del sector público. Actualmente, los centros educativos privados inician el ciclo escolar con un mes de anticipación al ciclo escolar público, que comienza hasta el 15 de febrero de cada año. Con ello, el gobierno lo que busca, según lo que manifiestan, es mejorar el calendario escolar o crear una diferenciación entre el ciclo escolar público y el ciclo escolar privado por diversos factores. Sin embargo, lo que no dicen es que para este año 2022 la población educativa que se está inscribiendo en los establecimientos públicos desde la primaria hasta diversificado ha bajado considerablemente. Muchos docentes que yo conozco muestran cierta preocupación, dado que la población educativa les ha bajado. Si tenían 22 alumnos el año 2021, para este año 2022 tienen ya preinscritos promovidos de un año, de un ciclo escolar anterior al siguiente, la mitad de la población. Significa que solo tienen entre 10 y 12 estudiantes, y los demás pues ya se mudaron a centros educativos privados. Esto porque tanto el Ministerio de Educación como los centros educativos públicos y privados han hecho caso omiso a la divulgación de información que por ley tienen derecho la población, la ciudadanía. Pero el sector público o el magisterio del sector público
está tranquilo, no le preocupa nada de esto. Sin embargo, me pregunto yo, ¿qué va a pasar cuando la población educativa mengue considerablemente a tal grado que no exista justificación para contratar más docentes? Y esto también servirá como justificación para ya no renovar los contratos 021 que ahora ocupan una gran parte de los profesores activos a nivel nacional, y que con ello pues ya no les renueven su contrato laboral para el siguiente año. ¿Será que se han puesto a analizar lo grave de esta situación y que no han manifestado de ninguna manera que el ciclo escolar del sector público debería de comenzar al mismo tiempo que comienza el sector privado, o el sector privado debe regirse también por los reglamentos y lineamientos que se aplican al sector público? Así lo dice la ley. Pero creo que nadie se ha percatado de este gran problema, porque la mayoría de padres de familia van, inscriben a sus hijos porque a ellos les urge que sus hijos comiencen a estudiar y que aprendan. El otro gran problema que quizá no lo ven, o me pregunto yo, ¿hacia dónde vamos? Y es que entre más se empoderen y penetren la educación privada, pues muchos centros educativos de nivel público, de nivel básico y diversificado, podrían ser cerrados por la poca población educativa que logren tener cada año. Pero si un docente va a laborar a un establecimiento privado, le pagan por curso, y la paga no es una paga significativa. Si gana 10 quetzales por curso, para ganar 100 quetzales diarios tiene que impartir 10 cursos. Y mientras que en el sector público trabaja 5 horas, sí debe cumplir el nivel básico y diversificado con un número de periodos, pero en la mayoría de los casos no se cumplen, porque un docente en renglón 021 está siendo contratado para impartir clases y no se contempla la asignación de periodos a la semana. Sí debe de cumplir con un máximo, pero no está regulado en el contrato esto. Pero los maestros de educación pública del renglón 011 sí están normados desde el nivel básico al diversificado, que deben cumplir con un número mínimo y máximo de cursos para la retribución salarial. Lo complicado de esto, o lo preocupante, es que los docentes que trabajan en el sector público también trabajan en el sector privado, muchos de ellos. Pero cuando van a dar clases a la escuela pública donde están, muchos de ellos no hacen material pedagógico, la planificación diaria, la planificación semanal, la planificación mensual, trimestral, semestral y anual, en la mayoría de casos se queda engavetada. Pero cuando son contratados para ir a trabajar a un colegio privado, todos los días preparan material didáctico de apoyo para impartir sus clases, de tal manera que se vean dinámica, atractiva, participativa, pedagógica, la clase o el curso que van a impartir al sector privado. ¿Por qué si se preocupan en lucir bien, en quedar bien en el sector privado, por qué no lo hacen con el sector público? ¿Por qué no mantener esa calidad? ¿Por qué no mantener esa iniciativa? ¿Por qué no manejar ese profesionalismo didáctico y pedagógico en la educación pública? Bueno, porque resulta que cuando trabajan para el sector público casi nunca lo supervisan. Y como el director también es maestro y tiene una carga de trabajo enorme, pues él tampoco puede cumplir con estos estándares de calidad. Y como no puede cumplir, no tiene la solvencia para exigir
Los supervisores técnicos educativos casi nunca van a las escuelas, a no ser que les sean citados o ellos quieran llegar a hacer una reunión a la escuela donde los docentes trabajan. Esto repercute en las grandes falencias que estamos teniendo en la educación en nuestro país. A ello le sumamos ahora de que el ciclo escolar comienza un mes después de haber iniciado el ciclo escolar en la iniciativa privada, pues estamos amolados. Definitivamente esto es complicado, pero lo preocupante de ello es que el gobierno viola la Constitución Política de la República, viola la Ley de Educación y viola el Reglamento de Educación. Pero al sindicato magisterial y al gremio magisterial no le preocupa. Están acomodados y se sienten tranquilos de que comienzan a trabajar el 15 de febrero y el 31 de octubre cierran el ciclo en las escuelas y se quedan trabajando el cierre de ciclo en el mes de noviembre. En la mayoría de los casos, hay excepciones, yo lo sé que los hay, pero en su mayoría se retiran en la primera semana de noviembre de los centros educativos. Entonces, amigos docentes, ¿hacia dónde llevan ustedes la educación del país? ¿Hacia dónde conducen su futuro? Porque al no haber docentes nuevos en el Ministerio de Educación, ustedes que van para afuera, ¿de dónde van a obtener esos beneficios? ¿O a quién van a heredar la educación pública del país si no velan porque el sistema educativo sea de calidad, sea accesible, sea gratuito para toda la población educativa de nuestro país, desde la preprimaria hasta el diversificado? Yo los dejo ahí con la inquietud, pero lo que sí preocupa son las grandes violaciones que el gobierno de nuestro país a través del Ministerio de Educación está cometiendo, porque el artículo 4 de la Constitución Política de la República dice que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando a un niño se le veta el derecho de estudiar, cuando se crean estos diferenciados en el calendario escolar, se le está violentando el derecho a sus niños de que puedan elegir entre la educación pública y privada en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación adicionalmente viola rotundamente el artículo 71 de la Constitución Política de la República, porque en él manifiesta que es derecho a la educación. Y dice, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Pero el párrafo siguiente es mucho más importante. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Cuando se crean estos diferenciales en el calendario escolar, se está discriminando al sector público. ¿Por qué? Aunque se vea como un privilegio comenzar hasta el 15 de febrero, es una discriminación, puesto que el gobierno, el Estado, debe priorizar la educación pública, debe priorizar el acceso a la educación gratuita en todos los niveles. Por lo tanto, el ciclo que debiese comenzar primero es la educación pública del país. O bien, si se va a comenzar el 15 de febrero, que tanto la educación pública como la educación privada comiencen en igualdad de condiciones, con las mismas fechas, con las mismas reglas de juego que apliquen para ambos sectores, y no de esta manera. Pero más allá de ello, nuestros docentes muy pocos leen la Ley de Educación y su reglamento, quizá. Y como desgraciadamente la Junta Mixta, cuando va a las reuniones, solo va a pelear derechos laborales, derechos salariales, pero nunca los derechos a la educación gratuita, igualdad de condiciones, calidad educativa, calidad docente, profesionalización docente, que hayan docentes suficientes en los centros educativos, que sean contratados los mejores docentes. No,
no interesa eso. Interesan los pactos colectivos en función de los derechos laborales y los derechos salariales de sus agremiados. Pero, ¿qué me pueden decir de la ley de educación? En su artículo 1 y artículo 2 se están violando los principios y los fines de la educación en nuestro país al permitir que no se inicie el ciclo escolar en igualdad de condiciones, en igualdad de juego, con la misma fecha, con el mismo calendario, para que en este caso sí, las familias decidan dónde quieren inscribir a sus hijos, si en el sector público o privado, puesto que comienza igual y finaliza igual el ciclo. Eso así debería de ser. Y me van a decir, ¿pero qué tiene de malo que el ciclo de educación privada comience primero? Bueno, señores, la idiosincrasia de nuestra gente es que quieren entrar y salir rápido. Entonces, y más allá de ello, pues que no es justo, porque el Estado debe priorizar la educación pública. Y entonces, la que debería de comenzar primero es la educación pública. Y además de ello, que es obligación del Estado garantizar la educación pública y el acceso a la educación pública. Los centros educativos privados fueron creados para absorber la población educativa que el Estado no puede atender, pero ahora está a la inversa. Ahora la educación pública va a absorber la población educativa que el sector privado no puede recibir. Irónico, ilógico, inaceptable esta situación. Más allá de ello, en el reglamento de la educación, el reglamento de la ley de educación, que es el acuerdo gubernativo número MDE 13-77 de fecha 7 de noviembre de 1977, en su artículo 50 manifiesta: la educación escolar comprende la educación general básica, que son 9 años o 9 grados, y la diversificada. Y el artículo 55 dice: el ciclo escolar diversificado comprende la formación de bachilleres, maestros, técnicos intermedios, peritos contadores y otros. Pero cuando se ingresa una solicitud para la contratación de docentes para los centros educativos básicos diversificados, los mismos directores departamentales, los mismos empleados del Estado que deberían de velar porque la ley se cumpla, porque la educación sea accesible y de calidad, dicen de que al Estado ya no le interesa la educación básica y diversificada, y que ellos, su prioridad ahora es la educación preescolar y la educación primaria. Señores, por Dios, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de país estamos formando? ¿Qué tipo de profesionales estamos insertando en los puestos administrativos, en los puestos técnicos, en los puestos docentes del sistema educativo público nacional? Ellos son los encargados de que las leyes se cumplan, de que la educación sea de calidad, gratuita, accesible, y que formemos jóvenes profesionales capaces de enfrentarse a los retos que la vida le presente, tanto en el campo personal como en el campo profesional. Ojalá que nuestros amigos del magisterio enciendan esa luz y exijan al Ministerio de Educación de que los calendarios escolares inicien en igualdad de condiciones, tanto para la educación pública como para la educación privada. De lo contrario, señores, dentro de algunos años los vamos a ver ganando 10 quetzalitos por curso, porque ya no va a haber población educativa para el sector público, por ende no habrá necesidad de maestros. Y ya lo veremos. Que Dios los bendiga, cuídense muchísimo. ¡Que viva Guatemala! De verdad necesitamos una transformación, señores.